Al igual que la última vez, en Iguay quisimos potenciar esta instancia, tan importante para la industria minera, por lo cual estamos haciendo este evento a nivel regional para Latinoamérica, para dar una visión de esta forma más amplia de esta industria. Además, contamos nuevamente con la participación del Centro de Estudios del Cobre y de la Minería, CESCO, y que a través de su directora ejecutiva, Alejandra Wood, va a estar presente en este evento. Ya la van a poder ver en el panel que tendremos más adelante. Aprovechamos también de saludar a nuestros espectadores online, quienes nos están viendo a través del sitio de Iguay, en vivo.iguaychile.cl, que también nos están viendo a través del sitio web EMOL TV, también a través de la página web de CESCO, y también a través de la revista Nueva Minería y Energía, y también a través de las redes sociales de Iguay a lo largo de Latinoamérica. La idea es que ustedes puedan participar. Entonces, todas sus preguntas, sus comentarios, ustedes los pueden hacer llegar a través del número WhatsApp que está apareciendo en pantalla. La idea es que todas estas preguntas, todos estos comentarios que ustedes nos van a enviar, nosotros los podamos utilizar en el panel de conversación que vamos a tener más adelante en este evento. También vale destacar que este evento va a estar en inglés y también en español. Ustedes van a poder elegir el idioma en el cual lo quieran escuchar. Si están en la página de envivo.iguaychile.cl, hay tres opciones, hay tres botones. Uno, donde van a poder escuchar el audio original, así que van a escuchar una mezcla de inglés y español, según sea el idioma de los speakers. Y también van a poder escuchar totalmente en inglés, que es el segundo botón, o también completamente en español, que es el tercer botón. Y para comenzar, sin más, dejo con ustedes a Paul Mitchell. Él es líder global de minería y metales de EY. Y él nos va a dar unas palabras para poder comenzar. Así que los dejo con ustedes a Paul, que está desde Australia. Adelante, Paul. Thank you, Boris. Hi, everyone. Paul Mitchell. I'm EY's global mining leader, as Boris has just said, and I'm based in Sydney, Australia. EY is no longer just an accounting firm, and I like to think of us as a diversified business that's involved in many industries, and one of those is mining. And we play a major part in the mining industry. While we don't operate mines, we do have over 7,000 people who are dedicated to the industry in all corners of the globe. We work in it every day. Whether that's developing programs that ensure the safety of workers, improving productivity, or ensuring access to capital markets, we like to think that we add value to the industry every one of those days. On behalf of EY, I'd like to welcome you all to our webcast today, and I'd particularly like to thank our participants from Anglo American and CESCO. 2020 has been a difficult year for all of us, and I would have loved nothing more than being able to be in Chile or Peru today to participate in this webcast. My last overseas trip that I did before the COVID pandemic was actually to Canada. Not South America, I know, but it was to attend PDAC. And the presentation that I enjoyed the most there was at the fantastic Peru Day, which we were very pleased to co-sponsor. For those with a keen eye and can see my piece, I'm wearing my Peruvian alpaca scarf just to make me feel like I'm there a little bit with you. But I must admit, it's a little bit hot here in the middle of summer in Australia. PDAC, of course, was impacted by COVID, and many of the events planned in our office had to be cancelled. However, I flew home fully expecting that in a week or so, I would be flying out for the CESCO week in Santiago, and then making visits to our clients in Brazil, Argentina, Peru, and Mexico. Unfortunately, that trip had to be cancelled, and it feels like that cancellation was a long, long time ago. I've been asked many times if I've missed travelling during this period. I used to be overseas every second week, and I genuinely say that I haven't missed travelling. I don't know if we actually miss plane flights or airports, sort of things, but I have really missed connecting face to face with our teams, with our clients, all over the world, and I've particularly missed the wonderful cuisine and wine of South America. It never just tastes anywhere near as good when you eat it at home. While our industry has been impacted by COVID, and we've had a number of mines closed for that reason, we have in general coped remarkably well compared to a number of other industries.
I believe our focus on safety and HSEC more broadly has meant that we were ready to protect our people at work, which was new for many industries. In addition, while we're often criticised for the way we work in communities, I think we managed to show that we actually do care and we protect. And our record around protecting communities around our mine site has really been admirable. In addition, in countries like Chile, like Australia, where I'm from, right across Latin America, we have seen, the fantastic contribution to economies that mining has made. I think that's extremely positive for us. As we emerge from the pandemic in 2021, I'm really hopeful that the citizens of the world will see how important mining is and that we will have some great opportunities. So when we look at this, I like to think that we look for opportunities as well as risks that do those sort of things. The government in China has already made a switch from supporting consumer spending to supporting infrastructure, and many governments around the world will do that. That's going to have a fantastic impact on minerals. When we think of infrastructure, we generally think of iron ore and coking coal and those sort of things, but they're old world infrastructure. In the modern days, infrastructure is as much about copper as it's about anything else. We've seen fantastic rises for gold, and we actually are quite excited about what's going to happen. Our webcast today, of course, will focus on the top 10 risks and opportunities in the mining industry. We published this just over a month ago. And it's the 13th year that we've produced this report. It's something that I'm extremely proud of, both in the way that it's been produced and the way that it's matured. Our process has changed from being an internal report to something that's more complex and representative. We come up with a long list. It's based on the topics that we discuss with clients like yourself, but we then survey a large group of executives, and many of you will have participated in this. The survey is truly global, with correspondents from major miners across the world and a large number from South America. I'm sure you'll really enjoy the presentation, and once again, thank you for joining us. Back to you, Boris. Muchas gracias, Paul, por tus palabras. Muchas gracias por este comienzo. Y ahora, a continuación, nos dejamos con Alejandra Wood. Ella es directora ejecutiva de CESCO y nos va a presentar las claves para la industria minera en Latinoamérica para el 2021. De esta forma, ella va a hacer un breve recorrido por el contexto en el que se desenvolverá la industria y nos va a dar algunas perspectivas de mediano plazo. ¿Cómo está, Alejandra? Ahora la pantalla es toda tuya. Estoy en silencio. Muchas gracias, Boris. Por supuesto que estaba en silencio, como a veces me suele suceder. Es un gusto para CESCO acompañar a Iguay en la presentación de este importante estudio en torno a los riesgos en minería. Gracias por la invitación y gracias también a la audiencia que nos acompaña hoy. Es imposible referirse a nuestro sector, tal como decía Paul, sin hablar de la pandemia y el impacto que ha tenido en nuestra industria. La actividad minera representa una parte importante del Producto Interno Bruto de nuestros países, un 9% en Perú, un 10% en Chile y un 3,6% en México. En otros países, como Ecuador, la minería aún representa bajo el 2%, pero ese porcentaje modesto tiene un potencial si se compara con los proyectos que están en el pipeline de la minería en Ecuador. La pandemia produjo un impacto en la proyección de los proyectos de inversión, muchos de los cuales tuvieron que detenerse, puesto que normalmente se desarrollan con una gran cantidad y dotación de personal en faena. Respecto de las operaciones en Chile, la actividad pudo mantenerse gracias a un tremendo esfuerzo de coordinación de las compañías con sus trabajadores, de las compañías con los gobiernos locales, con el gobierno central y también con las comunidades vecinas. Lamentablemente en Perú o en otros países de Latinoamérica, ese esfuerzo fue más complejo, pero rápidamente pudieron retomar su actividad. Esta diapositiva muestra el índice mensual de actividad económica en Chile
a través de los meses de octubre de 2019 a octubre del presente año. En él se observa, sin duda, el impacto del COVID a lo largo del presente año y cómo la minería logró mantener su desempeño, sosteniendo la producción de bienes y evitando una caída más pronunciada de la economía en general, tal como se ve en el gráfico derecho inferior de esta slide. En este escenario, la industria minera surge como un sector sobre el que reposan grandes expectativas para la reactivación económica. Los titulares de prensa de Chile, Perú, México y Colombia así lo demuestran. Asimismo, la minería se ha percibido en general como un sector que ha trabajado activamente para ayudar a controlar la pandemia en las zonas en donde opera y ha sido reconocida también como parte de la solución. Nuestra actividad ha hecho gala de sus altísimos estándares, especialmente en salud y seguridad ocupacional, y su capacidad de planificación y disciplina en la implementación de sus planes, mostrando una altísima capacidad de resiliencia y adaptación para cuidar la vida humana y mantener la continuidad operacional en tiempos de crisis. El presente gráfico muestra un índice de precios para el cobre, el oro, el petróleo y el carbón. En el caso del cobre, si bien un shock en el precio a principios del mes de marzo, este rápidamente se fue recuperando en la medida que la actividad económica comenzó a dar un nuevo impulso, sobre todo liderado por China, y continúa haciéndolo de manera vigorosa y las otras grandes economías también. Hoy vemos con optimismo un saludable precio que se espera se mantenga en el mediano plazo. Lamentablemente, aquellos países de nuestra región que tienen altos volúmenes de producción de petróleo, como es el caso de Venezuela, Brasil, en una menor cantidad Ecuador, y de carbón, como es el caso de Colombia, se verán más complicados, puesto que los precios descendieron y si bien han tenido un discreto repunte, no se vislumbra que dichos precios vuelvan a los niveles previos a esta pandemia. Más bien pareciera que las tendencias globales han tomado definitivamente el camino de la despedida del carbón, como lo refleja este reciente artículo del Economist. Ello insinúa una invitación a países como Ecuador, con un alto potencial minero y una lista importante de proyectos en el pipeline y elecciones presidenciales de por medio, a incursionar con una mayor contundencia en la gran minería de gran escala. Respecto de los fundamentos y con una perspectiva de mediano plazo, tal como decía Paul, la proyección para el precio del cobre muestra una oferta deficitaria, como bien lo muestran las barras azules, y un consecuente aumento de los precios, como lo proyecta la línea amarilla. Fenómenos semejantes podemos ver en los mercados de la plata y el oro con perspectivas de muy buenos precios, producto de sus fundamentos, pero también de la situación mundial y su condición de activos de refugio ante turbulencias económicas mundiales. Respecto de la inversión en minería, al tercer trimestre del presente año, Latinoamérica se ubicó como el segundo destino para la inversión en minería a nivel global, detrás de Australia, con más de 1.430 millones. Estamos ciertos que si las condiciones sociales y regulatorias fuesen más favorables para la actividad minera, Latinoamérica figuraría liderando estas cifras. Y respecto de la inversión en exploraciones, si esta ha caído para nuestra región en un 21% debido principalmente a las paralizaciones asociadas al COVID-19 y a la incertidumbre principalmente política. 3 de las 5 principales disminuciones por país correspondieron a Argentina, Perú y Chile. Aún así, nuestra región sigue siendo el destino más popular para la exploración al tercer trimestre del presente año. Antes de la pandemia, la industria enfrentaba un conjunto de tendencias que estaban marcando su futuro desde varios frentes. Minerales como el cobre, el oro, la plata, el cobalto o el litio son claves para la transición energética hacia una economía baja en carbono y digitalizada, cuya urgencia e importancia ha crecido abruptamente en el mundo pandémico. Asimismo, los clientes finales exigen información en torno a la producción responsable de los bienes que adquieren. Los usuarios intermedios se han activado con fuerza para exigir la trazabilidad de sus insumos
y los inversionistas están evaluando sus inversiones respecto al riesgo que representan en términos ambientales, sociales y de gobernanza, o lo que conocemos como ESG. Y las comunidades no están dispuestas a soportar los costos socioambientales de las actividades económicas que acogen. A modo de conclusión, entonces, el estudio de los riesgos de la minería de EY en esta ocasión nos resuena como un tercer campanazo urgente. La licencia social para operar está en primer lugar por tercer año consecutivo, y 4 de los 5 primeros riesgos son de nuestro contexto social y ambiental. Por un lado, tenemos excelentes perspectivas de mercado y precios, y las megatendencias globales nos ofrecen como nunca la oportunidad de crear una nueva narrativa para la minería, necesaria para el progreso de la humanidad. Y nuestros países tienen una dotación de recursos minerales y energéticos renovables privilegiada para jugar un rol en este contexto. Pero por otro lado, estamos en una época de fragmentación del poder, en la que los stakeholders tienen un mayor grado de organización, conectividad y coordinación, con nuevos liderazgos situacionales más informados y mejor preparados. Una época de desconfianza hacia el mundo de la empresa, altos grados de conflictividad y judicialización, con un orden público frágil y crisis de los medios de comunicación tradicionales, una crisis ambiental y económica, y altos grados de inequidad y tendencias al populismo. Asimismo, aparecen en el horizonte del estudio los riesgos geopolíticos, con las luchas cada vez más descarnadas entre potencias por asegurarse el suministro de minerales esenciales. Los próximos años veremos nuevamente últimas líneas en las compañías mineras que serán para frotarse los ojos, pero esta vez en un contexto de mayor pobreza, desempleo y cambio tecnológico que contrastan fuertemente con la realidad de la minería. La marca minería a nivel global no goza de gran reputación. Posee una imagen de industria contaminante, conservadora y reactiva a los cambios, especialmente entre la población más joven. Su fama hasta aquí no se basa en sus cada vez más evidentes efectos virtuosos, sino sus impactos ambientales en el territorio y en las comunidades, especialmente de las minas a bajo abierto, los tranques de relave, el impacto en los glaciares o el uso de agua en zonas desérticas o la contaminación de estas en regiones más húmedas. Me parece entonces que la sociedad en sus distintos niveles, mundial, nacional y local, le está pidiendo gritos a la minería que trabaje su propuesta de valor, que tiene que ver con el tipo de minería que hará y cómo la hará. La valoración de la minería también dependerá de la invitación que la sociedad le hace a esta actividad. Las compañías mineras históricamente han estado sitiadas por el aumento de volúmenes producidos y el control de costos. Sin embargo, estas fortalezas no calzan con los riesgos planteados por el estudio de EY. Hay otras consultoras que han dicho recientemente que los sectores de recursos naturales son actualmente los de mayor riesgos para la inversión. Todo esto significa que la industria minera debe acelerar su preparación en el corto plazo para administrar su éxito en la parte alta del ciclo. Pero al mismo tiempo, los incentivos para aumentar su producción a toda costa serán difíciles de resistir, y esto conspirará contra la posibilidad de reconfigurar su forma de operar y su narrativa en el mediano y largo plazo, haciendo más difícil adecuar su acción a los nuevos tiempos. Recordemos las principales conclusiones del libro de Sesco del 2018, Mining for Value, conclusiones, Industry Leaders, Disclose Lessons Learned from the Super Cycle, lanzado al terminar el último superciclo. Está por verse si las lecciones se aprendieron de verdad. Finalmente, la clave para sortear lo que se nos viene es sin duda hacerse parte en serio de la descarbonización de la producción, del cuidado del medio ambiente, de la relación virtuosa con las tecnologías de la sustentabilidad y digitales, con las comunidades y estados que acogen y las industrias locales y el entorno en el que gira la minería, de la trazabilidad de su desempeño en estas áreas y, muy importante, su correcta comunicación usando el lenguaje ESG y ODS y otros que sean adecuados para sus distintos públicos. La minería ha sido percibida
siempre como un punto de tensión entre el crecimiento económico y el cuidado del entorno, generando sectores amplios de ciudadanos y autoridades conflictuadas frente a este crecimiento. Es urgente resolviendo, siendo y pareciendo una industria de futuro. Las compañías que mejor lo hagan serán los socios preferidos para poner en valor las dotaciones de recursos naturales de nuestros países. En resumen, grandes oportunidades históricas, diría yo, para la minería y para nuestros países. Pero los desafíos también son monstruosos, porque exigen a las compañías un verdadero cambio de ADN. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, por esa excelente presentación. Ahora los dejamos con Eduardo Valente. Él es socio líder de energía y minería de EY en Chile. Él nos va a presentar el estudio, los 10 principales riesgos y oportunidades de la minería para el 2021. Adelante, Eduardo, la cámara es tuya. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Paul, por las palabras de introducción, nos dando la perspectiva de EY en minería global. Muchas gracias, Alejandra, por nos dar esta visión del futuro del cobre acá para nuestra región. Y la verdad, este año quiero también agradecer otros dos grandes amigos que están desde México y de Perú, donde van a compartir con nosotros también en nuestro primer evento, donde lo hacemos a nivel regional. Nuestra idea también es, todos los años hacíamos con una visión en Chile, mirando los riesgos y aplicando en Chile, y a partir de este año estamos expandiendo también nuestras barreras, aprovechando la tecnología que tenemos, aprovechando esta nueva forma de trabajar, de convivir, de compartir nuestra experiencia. Miren, los próximos 10 minutos, mi idea es compartir con ustedes estos 10 principales riesgos y oportunidades en la minería. Es muy importante decir que cada riesgo que estamos viendo y que vamos a hablar un poco acá, traen oportunidades gigantes para nuestras industrias. En los últimos 13 años donde hemos publicado este estudio, claramente ningún año ha sido tan desafiante como este año 2020 y que refleja totalmente nuestro plan estratégico para los próximos años y la forma como nosotros tenemos que estructurarnos para responder a diferentes oportunidades y riesgos que trae en nuestro sector. Como todos los años, hacemos una entrevista con varios ejecutivos. Este año tuvimos más de 250 ejecutivos de la minería y metales encuestados, ¿no? Y claramente el tema fue la pandemia, ¿no? Que reordenó todo nuestro riesgo, esta disrupción que básicamente tuvo varios reordenamientos en nuestro riesgo, ¿no? Y obviamente, si bien el impacto del COVID corre a través de todos los riesgos, la licencia para operar, ¿no? La licencia social para operar sigue siendo el número 1. Tercer año consecutivo donde la licencia social para operar sigue siendo nuestro riesgo número 1. Pero obviamente riesgos de alto impacto salió del puesto 5 al puesto número 2. Productividad, costos salieron del puesto 10 al puesto 3. Estos son algunos de los cambios que tenemos en nuestro rank y que hoy tenemos la oportunidad de conversar. Obviamente, muchas oportunidades para nuestro sector y la pregunta es cómo aprovechamos esta oportunidad para seguir construyendo, ¿no? Un sector tan importante para Chile, para Perú, para toda nuestra región en el mundo. Bueno, entrando en el primer riesgo, la licencia social para operar, es interesante que sigue siendo el número 1. 63% de los encuestados lo señala como uno de los 3 principales riesgos. Claramente ya hemos hablado esto en varios eventos donde la licencia social para operar es algo mucho más integral, con una visión que no es solo ir a sacar un permiso para iniciar la exploración o la explotación, la verdad, donde el rol de la comunidad local tiene mucho más fuerza, con mucho mayores expectativas, ¿no? Y claramente un mayor compromiso de las empresas con la comunidad un mundo post-COVID, ¿no? Y claramente la única forma que las empresas mineras pueden, ¿no? De alguna manera seguir trabajando este tema es trabajar en conjunto con los gobiernos, con las asociaciones del sector para ayudar a dar una forma del mensaje de contribución social y el valor que se define a cada una de estas localidades. Pero bueno, aplicando algunas lecciones aprendidas durante el COVID,
creo que es muy importante, en primer lugar, comprender los problemas y preocupaciones específicos de la comunidad que están en nuestro entorno, ¿no? Hacer una revisión constante y el compromiso con las comunidades locales. Dar forma a un mensaje sólido en torno del valor de la minería para la sociedad y para nuestra economía. Y claro, incrementar el compromiso con los gobiernos para fomentar la inversión. Punto clave, como trajo Alejandra en su estudio. Y gestionar de forma proactiva sus riesgos y sus impactos. De nuevo, licencia social para operar no es nada nuevo para nuestras empresas mineras, sin embargo, sigue siendo el foco número uno para el futuro sostenible de nuestra industria. El segundo riesgo que quiero traer, que saltó del puesto 5 al puesto 2, son los riesgos de alto impacto. Les quiero recordar que el año pasado conversamos de este riesgo también, ¿no? Y claramente no había ocurrido aún el COVID, el riesgo estaba mucho más enfocado en lo que es grandes accidentes con capacidad de parar operaciones o de terminar operaciones, en algunos casos como los tranques de relaves que vimos un par de años atrás. Pero es interesante que el 79% de los miembros del directorio de nuestras empresas mineras dicen que sus organizaciones no están muy bien preparadas para hacer frente a un evento de crisis de alto impacto. Claramente el COVID es un riesgo de alto impacto que no se podía predecir y que fue muy difícil adaptarnos a esta nueva realidad. Obviamente lo que tenemos que hacer es revisar y planificar cuáles son los riesgos de alto impacto y cómo estructurar nuestra organización para poder responder. Por eso queremos dejar también la respuesta a una pregunta que es cómo se desarrolla una empresa, un enfoque para una crisis en la que las respuestas predefinidas no son adecuadas. Básicamente, ¿cómo puedo reaccionar frente a un evento donde el día a día, nuestros trabajos día a día no son los mejores para esto? Por ejemplo, lo que pasó con la pandemia. Y dividimos nuestro enfoque en 3 pilares, ¿no? Una respuesta ahora, donde la mayoría de las empresas trabajaron de forma inmediata, ¿no? A tener un equipo de gestión de crisis dedicado, a poner el foco en las personas y en los activos para protegerlos, maximizar la liquidez, establecer líneas de comunicación con todos los stakeholders claves, comprender el nivel de interrupción y responder en consecuencia y obviamente actuar con rapidez y decisión. Y un paréntesis, de verdad, creo que las empresas mineras que hoy día nos están mirando hicieron un trabajo muy bueno en lograr mantener su operación, en lograr mantener el foco en las personas y mantener la seguridad de todos sus empleados. Bueno, pero ¿qué se viene después? Obviamente necesitamos volver a una nueva normalidad. Necesitamos planificar, necesitamos pensar el futuro y del futuro para atrás, planificar escenarios, comprendiendo las posibles interrupciones a lo largo de la cadena de valor y establecer un centro de transición y transformación separado del equipo de crisis que hoy día tenemos funcionando. Es muy importante poner un equipo dedicado ahora a pensar cómo vuelvo a esta nueva normalidad y cómo vuelvo a volver a crecer en mi producción, a volver a crecer en mis planes futuros de una manera separada a lo que hoy día estamos aún gestionando la crisis. Básicamente, tratar de mantener los 2 enfoques en paralelo. Y obviamente, más allá, replanteando nuestro futuro, a medida que las empresas adaptan sus operaciones, crean resiliencia, necesitan un enfoque mejorado de riesgo, ¿no? Con mucho más agilidad, con enfoques basados en datos, repensando la función de riesgo entre las organizaciones. Bueno, el tercer riesgo, que también saltó del número 10 al número 3, muy interesante este salto, nos puso de nuevo en enfoque de productividad y costo. Hace años que venimos trayendo productividad y costo como un riesgo importante. El año pasado se fue el número 10, este año directo al número 3, ¿no? Y obviamente la productividad sigue siendo el principal problema de las operaciones. Los costos aumentan a medida que hacer minería y ejecutar los procesos mineros se tornan más difíciles por el decrecimiento de la ley de cobre, por el aumento del uso de la tecnología, por cambios en la fuerza laboral, por mayor inflación en licencia para operar y obviamente con el COVID aumentando los costos, cambiando los procedimientos, los protocolos y generando más riesgo la salud y la seguridad de nuestras personas. Por esto, la llamada a la acción que lo queremos invitar en esta tarde sobre productividad y costo es
revise las iniciativas implementadas durante el COVID y implemente permanentemente las que mejoran la productividad. De nuevo, acá hay que mirar las oportunidades que estos riesgos o estos eventos nos trajeron, y muchas empresas lograron implementar, ¿no?, trabajo remoto. Espero que Aaron de Anglo nos pueda contar el excelente trabajo que Anglo está haciendo, llevando una buena parte de la cantidad de personas que antes trabajaban en faena, que trabajaban obviamente directo a la operación, hoy pueden trabajar desde sus casas. Claramente, hay que eliminar los procesos que aumenten los costos y reducen la productividad, pero sí aumentar las iniciativas de productividad que eliminen los silos tan conocidos en la industria minera, ¿no? Y, obvio, garantizar las iniciativas de reducción de costos sean sostenibles y no erosionen el valor. Un paréntesis, obviamente con el cobre a 13.50, muchas veces dejamos de lado las iniciativas de reducción de costos, pero si logramos mantener los costos bajos y una buena productividad y aprovechar esta ola con un buen precio del cobre, las empresas mineras tendrán mucho más liquidez, mucho más capacidad de inversión futura. Bueno, el cuarto riesgo es la descarbonización de la agenda verde. Claramente hemos visto que los inversionistas que invierten en las empresas y que traen los recursos para financiar los proyectos de capital siguen prefiriendo las empresas que miden y gestionan su impacto climático, su impacto ambiental. Claramente una fuerte tendencia a un enfoque renovado en energías renovables. El hidrógeno entrando muy fuerte en nuestras operaciones, tanto como un vector, como también como alternativas de energía para nuestra operación, ¿no? Claramente tenemos que preparar los impactos para todo lo que es la productividad de las operaciones, ¿no? Y claramente una área futura es la biodiversidad, que puede también traer muchas oportunidades para la industria minera. La agenda verde sigue siendo prioridad. Los clientes que buscan transparencia en toda la cadena de suministro es algo fundamental para las operaciones, para obviamente los directorios, y claramente algo que está en muy foco en todo lo que son los inversionistas. Bueno, un otro riesgo que me preguntaron bastante esta semana es el riesgo de geopolítica, ¿no? Y el riesgo de geopolítica, o sea, este año fue un año muy interesante porque vimos de cambio de rol de Estados Unidos frente al sistema internacional, China creciendo fuertemente y obviamente generando un impacto muy fuerte con Estados Unidos, y la instabilidad de la Unión Europea después del Brexit. Y el COVID-19 impulsionando un aumento muy fuerte del nacionalismo, aumento de acciones proteccionistas, protección de minerales estratégicos, prohibición de exportación de reservas de producción para uso doméstico, y obviamente la presión de la deuda puede impulsar aumentos de impuestos o royalties dentro de nuestra industria. Lo que tenemos que ver es que las empresas deben adoptar un enfoque proactivo y diversificado, considerando nuevas formas de interactuar de manera más proactiva con los gobiernos, asegurar que exista una clara estrategia para los riesgos geopolíticos dentro de su organización, y claramente considerar cómo diversificar proveedores y clientes frente a la instabilidad que nosotros venimos viendo en nuestro mundo. El próximo riesgo es la agenda de capital. Claramente un foco muy fuerte de las empresas es fortalecer la liquidez, especialmente en la pandemia, ¿no? Y manteniendo la disciplina de capital, ¿no? A lo largo de la pandemia vimos las mineras actuando de manera muy rápida, muy eficiente para optimizar la liquidez, bajando el working capital, tratando de mejorar sus costos, tratando de controlar la productividad. Algunas empresas también adoptaron un enfoque inicialmente cauteloso respecto a los gastos de capital, retrasando las decisiones de inversión. Estas medidas se combinan con varios años de esfuerzos centrados en todo el sector para establecer estos balances, reduciendo la deuda y obviamente inculcando la disciplina de capital. ¿Qué tenemos que hacer ahora y cuáles son las oportunidades futuras? Dos caminos, ¿no? El build or buy, o comprar o construir, ¿no? En el comprar, repensar la cartera para maximizar la ganancia, ¿no? Hemos visto un aumento muy fuerte de transacciones y todo lo que es alrededor del oro. Y la transición energética impulsará mucho la inversión en minerales esenciales como el cobre, generando oportunidades gigantes para nuestro sector. Y lo que es el construir,
la inversión continua en proyectos de expansión menos riesgosos. Obviamente veremos inversiones en proyectos Greenfield. Un riesgo también muy nuevo es el riesgo de la fuerza laboral. Claramente, la pandemia ha iniciado un cambio gigantesco en lo que es la cultura corporativa de todas las empresas, creando oportunidades para una transformación sostenible de la fuerza laboral. 3 claves para esta transformación. La primera, mantener la urgencia en torno de la transición y transformación de la fuerza laboral. Hay que buscar seguir con esta transformación. Y ahí de nuevo, ¿no? Lo que me conocen un poquito más y participaron de algunos eventos que hablamos de esto, acá no estamos hablando de cambio de tecnología, estamos hablando de transformación cultural, para que logramos cambiar nuestra forma de pensar y aprovechar estas oportunidades que el sector hoy vive. Diseñando nuevos modelos de operación más diversos y combinando actividades y talentos para eliminar completamente los silos dentro de nuestra operación. Y construir una fuerza laboral con capacidades digitales para el futuro. Quizá acá uno de los puntos más importantes es tenemos que pensar cuál es la fuerza laboral del futuro y qué tengo que invertir ahora en las personas que tengo en mi operación para que aprendan lo que van a hacer en el futuro. Ya hay ejemplos en empresas acá en Chile, en nuestra región, que están haciendo varios aspectos de cómo capacitar su equipo, de cómo transformar su fuerza laboral aprovechando estas nuevas tecnologías. En resumen, acelerar la transformación digital en las empresas, particularmente los centros integrados de operación remota, considerando nuevos enfoques para la flexibilidad de la fuerza laboral, ¿no? Y acelerar la diversidad de nuestra fuerza laboral. El riesgo número 8 es la volatilidad. Obviamente, estamos ahora ya en un periodo de volatilidad sin precedentes. Hay consecuencias de corto plazo, tanto en precio como en toda la cadena de abastecimiento, pero también hay impactos de largo plazo, de cambios en los hábitos de los consumidores que aún no logramos ni siquiera cuantificar. ¿Qué esto va a cambiar en la producción de equipos electrónicos, que obviamente autos y todas estas consumer products, ¿no? Y cómo esto va a influenciar en nuestra industria de minería. Por esto, obviamente no sabemos todo lo que va a pasar, pero sin duda tenemos que centrarnos que los consumidores del futuro son carbon free. Hay que eliminar el carbono de toda la cadena de valor. Hay que repensar y cuáles las implicaciones a pasar a una economía circular. Y obviamente generan oportunidades de mayor demanda de litio, cobalto, cobre, níquel y otros minerales básicos para esta nueva realidad en nuestro mundo, en la forma de vivir. Hay innumerables fuerzas que remodelarán la demanda de los productos básicos mañana y requerirán que las empresas mineras consideren una serie de acciones. El penúltimo riesgo es el riesgo de digital data. La verdad, esto es interesante porque para mí esto se convirtió a business usual, es el día a día de las empresas. Ahora, sin embargo, el COVID-19 expuso ampliamente las brechas que hoy día tenemos en nuestro sector. Pocas empresas tienen un alto nivel de excelencia en datos y el uso de analítica aún sigue siendo muy específico en pequeñas partes de nuestros procesos y no lo estamos obteniendo aún el valor gigante que esta forma de operar nos puede dar en nuestra operación. Claramente es el riesgo de cybersecurity, ¿no? Donde la ciberseguridad, donde los datos aún, ¿no? Tenemos este riesgo muy evidente, pero la transformación de los datos se acelerará rápidamente para resolver los problemas de productividad y seguridad en nuestras empresas. Y por último, el riesgo de la innovación. Aquí la verdad, el riesgo es no innovar. El riesgo es dejar de utilizar todo lo potencial que yo tengo adentro de mi organización para resolver los problemas reales que tengo en el día a día de los operadores, en el día a día del funcionamiento de la operación. Sugerencia es tener un approach que sea end-to-end, que sea integral dentro de mi operación, colaborando, no solo internamente, no solo las áreas internas de la organización como producción y casa matriz, pero también colaborando con proveedores y con clientes, para generar una cultura de innovación y que obviamente podamos tener un retorno de la inversión.
El mayor riesgo de la innovación es no impactar el P&L de las organizaciones. Por esto, la implementación de cambios estructurales requerirá una aceptación desde arriba hacia abajo, alineada con el propósito de la empresa, con una cultura de apoyo a la innovación, pero que trate de resolver problemas reales con resultados reales en nuestro día a día. Bueno, en resumen, estos 10 riesgos que hoy día vamos a conversar un poquito más en el panel con Alejandra, con Aro, con Alfredo y con Víctor, que espero que puedan disfrutar mucho, nos da gigantes oportunidades para seguir construyendo un sector muy potente, no solo para nuestros países, pero también para todo el mundo, que es la minería. Muchas gracias por la participación, espero que disfruten el evento. Boris. Muchas gracias, Eduardo. Increíble, muy completa la presentación. Tenemos harto material por donde podemos conversar, especialmente con los datos y análisis que nos hizo también Alejandra Wood. Así que ahora lo dejo con ella, la directora ejecutiva de SESCO, para pasar al panel de conversación y podamos analizar todos estos datos y toda esta información que ya hemos visto. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Boris. Voy a pasar primero que nada a darle la bienvenida y saludar a nuestros panelistas de esta tarde. Aaron Puna es presidente ejecutivo de Anglo American Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria minera, luego de haber trabajado con commodities tanto en minas a cielo abierto como subterráneas. Antes de asumir su actual cargo, fue Executive Head of Technical para el negocio global de metales base de Anglo American. Bienvenido, Aaron. Luego les presento también a Víctor Burga. Él es líder de auditoría de minería y metales de Ernst & Young, Perú. Cuenta con más de 30 años de experiencia en auditoría y 20 años en auditoría y asesoría contable a empresas del sector minero y petrolero. Alfredo es contador público y MBA del School of Management de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, Víctor. Luego también le doy la bienvenida a Alfredo Álvarez. Alfredo es el líder del segmento de energía para Latinoamérica de EY, Latinoamérica Norte de EY. Asesora a empresas nacionales y multinacionales en temas de importancia para la industria que involucran una amplia gama de transacciones. Alfredo tiene más de 25 años de experiencia, es contador público, egresado del Instituto Tecnológico de México, el ITAM, y fue presidente del Comité de Energía del IPEF. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y me gustaría comenzar la conversación con una pregunta para Aaron Puna. Aaron, dado el contexto actual que recorrimos en mi presentación y en la de Eduardo, y como líder de Anglo American en Chile, cuéntanos qué consideras que la industria debería hacer en su conjunto para garantizar su proyección futura. Thanks for having me. Firstly, Alejandra, it's good to see you again. And good to be part of the panel. It was interesting hearing the opening comments from yourself, from Eduardo. Look, I think lessons and risks from the pandemic, there's been an abundance of opportunities more than anything. And I guess from an Anglo perspective, it's really forced us to reimagine absolutely everything in our business. We've had to look at the way that we work, how we do our jobs, how we run the business, how the new ways of work, how people can be more effective and more importantly, more efficient. It's shown us that there's a possibility for us to be more flexible, to be better with our management routines. And I guess that leads to a better quality of life. And I think that's something that often gets overlooked as we work harder and faster. We sometimes don't take the time to stop and think about ourselves and our families and what really is important. So I think the pandemic really gave us that opportunity together to work with the teams,
and both yourself and Eduardo highlighted the importance of people and the way in which organizations will evolve based on what our people want and what our people need. And I think what we've really learned and what's most important is that our people really want to be part of developing this new reality, understanding what that new reality looks like, and more importantly, deploying it and making sure that we're able to navigate the new way of work and what the future holds for us. So you touched on collaboration. I think for us, particularly in Anglo, collaborations move not just laterally, but also up and down. And we've got a greater involvement of people through all levels of the organization. And I think our results in doing that have allowed us to move much faster. We've really been able to challenge some of the paradigms of the past, paradigms that have really held us back from moving at pace in the right way, and allowed us to do that effectively during what has been a very difficult 2020 actually. Pasó tan rápido que ya que casi no nos hemos dado cuenta. Muchas gracias, Aaron. Ahora me gustaría recordarles que pueden enviar sus preguntas al número de WhatsApp que está en pantalla, y me gustaría dirigir esta segunda pregunta a Víctor Burga y también a Aaron. Víctor, ¿cómo crees que la estabilidad política y el ámbito de la licencia social para operar han influido en las decisiones de las empresas para invertir en Latinoamérica? Gracias, Alejandra, por estar presente en este panel. Para mí es un gusto. He escuchado con mucha atención las presentaciones tuyas y la de Eduardo, la verdad, bastante claras, y para posicionarnos en cómo está la industria minera actualmente, ¿no? Con respecto a tu pregunta, yo creo que el tema político siempre tiene impacto en cualquier tipo de inversión, y la minería no está digamos, fuera de este impacto, ¿no? Pero no solamente es eso, sino hay muchos otros temas, ¿no? Y Eduardo habló muy bien en su presentación sobre las expectativas que genera expectativas y compromisos en lo que es la licencia social. Y las expectativas son clarísimas, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Porque siempre se habla que la minería es el motor de la economía, la minería te aporta el 10% del PBI, te aporta el 60% de las exportaciones, es el 16% de la inversión privada, 20% de los impuestos, se generan muchos puestos de trabajo, 200.000, 300.000 puestos de trabajo, que genera mucha sostenibilidad en el entorno. ¿Sí? Entonces, eso es natural que genere expectativas en las comunidades. Y frente a esas expectativas se generan pues muchas digamos, compromisos que las empresas mineras deberían poder manejarlas, y de tal manera que no se genere conflictos y haya una buena licencia social para operar. Pero definitivamente el entorno político es muy importante, porque eso es lo que hace que un país tenga más o menos inversiones que otro, ¿no? Y estábamos viendo las estadísticas que Australia, por ejemplo, genera más inversión en exploración minera, a pesar que todos los países han disminuido, pero si nosotros tuviéramos un mejor entorno político, probablemente estuviéramos captando más inversión que es tan necesaria para seguir desarrollándonos como país. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Aaron, te hago la misma pregunta. ¿Cómo crees que la estabilidad política y el ámbito de la licencia social para operar han influido en las decisiones de invertir en nuestro continente, en Latinoamérica? So for me, I think the social license to operate is essential of any business. It requires developing a permanent relationship with neighboring communities, listening, learning from them and their visions, and being humble as a company, and understanding that to generate trust, we really need to move our actions to reflect what we're trying to achieve. Our host communities frequently tell us what they really want is to be heard, and to know that we're invested in determining and assisting them achieve their destinies.
it's a crucial shift. And I think in the past, mining companies haven't really taken the approach or the right approach to what is our role with communities and with governments, and how do we ultimately achieve the best outcome for everyone involved. We know we need mines, and we know civilization will rely on mining in the future. But at the same time, what are our social obligations, and how do we make sure that we're meeting the needs of all of our stakeholders? Empowering the leaders and producing constructive dialogues around those visions, I think, is crucial. And it's where, as an industry, we can make the biggest difference. We can make a step change. The mining industry is clearly an important component of the Chilean economy, but our host communities particularly need to hear more from us. They need to see more from us, and they need to be involved a lot more with us. So we've got a long way to go. We are working hard to move from the traditional way of mining to a much more empathetic and connected activity. It's not easy in Anglo, as I know most of the other large mining companies have. There's certain initiatives. Ours is our sustainable mining plan, and it ultimately drives every decision that we make. In the past, and I think Victor touched on it, as did Eduardo, it was about money and tons and volume. That's not the way of the future. It's simply not going to be the way in which mining companies will thrive. So we have to change that. And I think it's exemplified with some of the work that we've done, particularly around reducing freshwater use, particularly in Chile, where we've had a very difficult 5 to 10 year period with fresh water, reducing the footprint, particularly with carbon neutrality, and making significant inroads into that aspect of mining. We'll be 100% renewable in Anglo Chile from 2021 Q1, which is a great result. We've still got diesel to work our way through, and I think Eduardo touched on hydrogen earlier, and we see that as an important part of the future. But every major company's made commitments around carbon neutrality. It's the right thing to do. And I think as an industry, so long as we're focused on the right thing to do by civilization and working with the governments to make those a reality, then together, collaboratively, we can move to I think, a harmony that just hasn't been present or consistent across the globe in the industry in the past. Gracias, Aaron. Muy interesante tu respuesta. Ahora me gustaría dirigirme a Alfredo Álvarez, que está presente desde México. Alfredo, ¿cuáles consideras tú que pueden ser los impactos de la transformación tecnológica que vive la industria, tanto en el ámbito digital como también de tecnologías para la sustentabilidad? ¿Y qué procesos innovadores que se han implementado o se están implementando pueden ser los más competitivos para nuestra actividad? Muchas gracias, Alejandra. Gracias por considerarme en este panel. Y bueno, yendo a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, creo que lo que hemos visto en tecnología, y no solamente enfocándome en minería, sino en general, es que la tecnología antes era un problema del grupo de IT, en donde una serie de personas que normalmente no interactuaban con nadie, simplemente veían que los sistemas de back office de las empresas funcionaran y que no tuvieran problemas y que la contabilidad fuera correctamente llevada, ¿no? Hoy en día el concepto de tecnología realmente está en otro nivel. Creo que hoy en día estamos llegando a un lugar en el que tecnología está relacionada con cada una de las actividades de las empresas, y creo que no es la excepción para la minería, ¿no? Entonces, además de la típica tecnología que cualquier empresa tiene que tener, hemos visto cosas sumamente interesantes, por ejemplo, con el tema que platicaba Eduardo de Data Analytics, en donde con la gran cantidad de información que hoy estamos pudiendo extraer del proceso extractivo de las compañías mineras, está llegando una nueva frontera en donde podemos empezar a analizar todos esos datos
y lograr que con todo ese análisis podamos complementar a aquellas personas que normalmente tomaban las decisiones dentro del proceso extractivo, ¿no? Entonces, normalmente en la minería tenemos una serie de variables que no controlamos, en pocas palabras, la temperatura, el tipo de piedra que se está extrayendo de la mina, etcétera. Pero también tenemos una serie de cosas que nosotros controlamos y que normalmente eran establecidas basadas en la experiencia de las personas. Hoy en día con Data Analytics podemos meter muchísimo soporte a este proceso para incrementar de manera bastante sustancial la cantidad de metales que se obtienen del mismo proceso extractivo que se obtenían antes. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad. Uno de los temas que mencionaste también en tu presentación, y creo que está teniendo un gran auge, no solo en minería, pero también estamos haciendo algunos proyectos en minería, es todo el tema de traceability, ¿no? De buscar y confirmar el origen de un producto. Y esto va muy ligado también con el tema de sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos que este cobre que estoy usando en este automóvil o en esta máquina efectivamente fue sacado con todos los estándares y cuidando el medio ambiente, ¿no? Entonces creo que ahí la tecnología de blockchain, por ejemplo, nos está ayudando mucho. Tenemos proyectos desde el tequila hasta el cobre, en este tipo de traceability. Creo que eso también está muy interesante. Y por último, pues bueno, ¿no? Todo el tema de la operación de las minas, creo que esta pandemia nos vino a empujar y a probar que las cosas se pueden hacer a distancia. Antes siempre había el miedo, y creo que también en todas las industrias, pero la minería no fue la excepción, siempre había el miedo de que si nos alejábamos o hacíamos las cosas a distancia, no iban a salir igual de bien. Hoy en día, con el concepto de digital twins o de gemelos digitales y todo digamos, empuje que nos dio el COVID, hemos podido probar que muchas cosas que antes parecía imposible que se pudieran manejar de lejos, hoy en día se están pudiendo manejar, ¿no? Entonces, creo que la tecnología está hoy en día, el límite va a ser nuestra imaginación. Creo que hoy en día estamos llegando a ese momento tecnológico en donde podemos hacer lo que nos imaginemos, y el verdadero limitante es que nos pongamos límites a nuestra imaginación, ¿no? Cuéntame, ¿y tú ves un impacto en la licencia social para operar a raíz de esta transformación tecnológica del sector? Estoy pensando empleo, compras locales, etcétera. No, empleo, compras locales, pero también qué tan amable eres con el medio ambiente, ¿no? O sea, creo que hoy en día cada vez más las comunidades se están checando qué es lo que estás haciendo alrededor de ellas, cómo estás consumiendo el agua, cómo estás consumiendo, cómo estás generando tu energía, ¿no? Cómo estás contaminando el ambiente, el aire. Creo que todo eso está mezclado, y sí, evidentemente la tecnología nos puede ayudar a controlar todo esto. También la tecnología en la parte de energía ha tenido saltos cuánticos acerca de su eficiencia, y hoy en día pues realmente puede ser extremadamente competitiva. Entonces yo creo que todo está relacionado, y sí, esperemos que la tecnología nos lleve a que las empresas mineras puedan tener una mucho mejor relación con las comunidades en donde operan, porque también sean menos intrusivas y sean más apoyadoras de estas comunidades, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Ahora me gustaría preguntarle a Víctor, Perú, a diferencia de nuestro país, Chile, tiene mucha población vecina a las grandes operaciones mineras, y entonces me gustaría saber tu opinión de por qué crees que la actividad minera tiene una percepción tan negativa entre la población. Hay varios, digamos, motivos, ¿no? Uno que yo comenté hace un momento, las expectativas y que se genera la actividad minera en comunidades que usualmente son bastante alejadas, no son en centros urbanos, son en áreas de mucha altitud, en áreas donde existe ausencia del gobierno central. Entonces, frente a muchas necesidades que tienen las comunidades y donde aparece alguien rico, entre comillas,
¿no? Lo que esperan las comunidades es que esa compañía haga las veces de Estado peruano, de gobierno. Entonces comienzan a decir, necesito escuelas, necesito hospitales, necesito carreteras, necesito que incluso, por ejemplo, ahora en esta época de pandemia, pedían que las empresas mineras estén aportando un dinero por cada persona adulta por el efecto COVID-19, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez más hay expectativas no cubiertas que han sido creadas por las mismas compañías mineras y dificultades del gobierno central para atender las necesidades de esas expectativas. Entonces, ahí hay un problema que no permite, pues, digamos, existe una aceptación sencilla y fácil de una actividad que a todas luces genera beneficios para el país y para las comunidades, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que ver cómo se soluciona, quizás con mayor participación de las empresas mineras, entendiendo qué es lo que quieren las comunidades y no qué es lo que como compañía minera yo quiero hacer. Y quizás hay una diferencia, ¿no? Y las empresas mineras pueden estar pensando, si yo le estoy dando esto, ¿y por qué sigo teniendo el problema? Probablemente no hemos hecho el match con lo que realmente quieren las comunidades o esperan versus lo que yo creo que necesitan estas comunidades. Entonces ahí yo creo que sí hay mucho trabajo por hacer y con mucha humildad, con mucha sencillez y tratar de estar a la altura de las expectativas. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría ahora volver a Aaron. Es una pregunta un poco más específica, pero me resulta interesante. Aaron, esta es una pregunta enviada por el público. Teniendo en cuenta que la pandemia hizo más complejas las operaciones de construcción y minería en general, ¿es este el momento adecuado para comenzar las discusiones sobre cómo implementar contratos de colaboración como IPD, entrega integrada de proyectos, NEC u otros? Hasta ahora el sector minero chileno no lo ha adoptado. ¿Por qué crees tú? So firstly, the answer of, is it the right time? I think absolutely it's the right time. The reason I say that is because the industry really is at a junction now, particularly here in Chile, where we've understood the real impacts of what a pandemic has done to our resilience as an industry. We've seen that businesses have been forced to be agile and to be flexible. And for the better part, I think we can take a lot of pride in the performance across the copper industry in Chile when we look at impact on the operations and the subsequent production that's been maintained. That hasn't been easy, and businesses have had to use technology in different ways. They've had to collaborate with people in different ways, and I think it's given us an early insight into what the future may be. When it comes to projects and difficulties with projects, I can speak specifically for Anglo. We've seen the challenges of the people reduction impacting projects more than any other aspect of our operation. We've been able to move very well with mining, with processing, and with our tailings storage facilities, with not only performance, but compliance and governance. The area that we've seen a slowdown is particularly projects. The challenge with that is, if we don't recover, ultimately there'll be a point where there will be a negative impact. And that negative impact will be of a magnitude equivalent to what we would have thought COVID would lead to. At this moment in time, we've been able to delay the impact. The challenge is, how do we recover? And how do we make sure that those projects get delivered in such a way that the time constraint doesn't become negative to our business? I think my view with most of the industry is they're in a similar position.
Obviously the focus is on here and now, which is safely producing volumes. The future recovery will require some of those relationships and that collaboration to change. If we don't do that, it simply won't be possible to recover. And as an industry, we'll start to see a deficit being created between volume and demand. Gracias, Aaron. Esta es una pregunta que viene de Argentina y me gustaría dirigirla a Alfredo. Y consiste en lo siguiente. Pregunta sobre la situación en su país, Argentina, pero pienso que también se puede aplicar a la región. ¿Cuál es el escenario para la minería en 2021 con respecto a COVID y su impacto en las operaciones? Tiene relación también con la pregunta que Aaron acaba de responder respecto al eventual impacto que podría tener en los proyectos, ¿no? Si es que la pandemia se prolongara y no se pudiese retomar el ritmo de su construcción. Sí, yo esperaría no tener que pensar en eso. Honestamente, creo que ya llevamos suficiente tiempo de pandemia sobre los hombros y esperemos que el tema de las vacunas sea un tema que vaya funcionando y que nos permite ir regresando a la normalidad. Sin embargo, pues bueno, nos tenemos que ir planteando. Creo que ya hoy en día el tema de las operaciones con COVID se ha venido relativamente normalizando. Creo que las empresas un poco a golpes han venido aprendiendo a operar bajo estos entornos. Creo que todavía no estamos cerca de un best practice de cómo operar en una pandemia. Creo que ha sido mucho prueba y error. Y pues evidentemente esto lo que está llevando es a mucha incertidumbre, ¿no? Entonces los proyectos que ya venían, pues evidentemente van a seguir operando y van a seguir sacando los minerales. Tú misma enseñabas las gráficas de los valores de los minerales, ¿no? Por ejemplo, el cobre y lo que se espera en los precios del cobre, pues eso que seguramente va a poner incentivos a las empresas mineras para seguir abriendo nuevos proyectos independientemente del COVID. Y yo creo que lo que vamos a ver, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, es esta forma de normalizar el COVID o las pandemias dentro de nuestro tipo de operaciones, ir aprendiendo cada vez más cómo operar digitalmente también, o sea, cómo cada vez tener más backups y tener más lugares remotos desde donde podamos controlar algunas operaciones. Y pues lo que vamos a empezar a ver es que los nuevos proyectos van a estar porque al final pues el incentivo económico del precio en algunos minerales va a estar, la demanda en los minerales que se necesitan para las baterías es una locura, y yo creo que ese tipo de proyectos con COVID o sin COVID van a seguir existiendo. Gracias, muchas gracias, Alfredo. Me gustaría preguntarle a Álvaro, a Víctor, ¿cuáles crees tú que son las perspectivas para Perú para el próximo año? Yo sé que está muy relacionada con la pregunta que acabo de hacer a Alfredo, pero me gustaría ir ya poniéndonos más específico con cada país. No llegué a escuchar tu pregunta porque hubo un momento que se interrumpió la conexión. No, la pregunta es, ¿cuáles tú crees que son las perspectivas que ves para la región y en particular para Perú para el próximo año? Sí, bueno, yo creo que este ha sido un año complicado por lo del COVID, donde hubo paralización de las operaciones. No se espera pues que exista un crecimiento con respecto al año anterior. Sí se ha recuperado bastante, se estima que va a ser pues un 10% de crecimiento, pero para la situación yo creo que es bastante bueno. Se espera para el próximo año, se espera que se normalicen el 100% de todas las operaciones, que podamos generar por fin los cambios que se necesitan para que despegue la industria minera. Siempre hemos hablado en el caso del Perú, que existen muchos
conflictividad social, que es complicado poder empezar una operación, una actividad exploratoria, por la cantidad de permisos que se necesitan en el país, y estamos hablando de 230, 250 permisos, con lo cual se hace sumamente complicado, que hablamos siempre de una cartera de 57.000 millones de dólares de inversión, que está ahí para poder ser desarrollado y para poder generar crecimiento en el país. Sin embargo, esta cartera siempre por algún motivo se retrasa y no se llega a desarrollar todos los productos, los proyectos. Entonces, el reto que tenemos como país es poder poner en puesta, en operación, todos estos proyectos que tenemos, seguir generando inversión en las actividades exploratorias, porque el futuro de la actividad minera es desarrollar reservas, y lo cual no debería ser muy complicado para el Perú, porque como país somos un país privilegiado en cuanto a actividad minera. Tenemos todos los metales, tenemos oro, plata, plomo, cobre, zinc, estaño. Entonces, en cuanto a diversidad de metales, no tenemos un problema. Tenemos un problema en la capacidad para descubrir esos metales y poder generar el valor que necesitamos. Entonces, yo creo que tenemos muchos retos por delante. Siempre estamos compitiendo con México y Chile, en qué país es el que trae mayor inversión en Latinoamérica. A veces ganamos, a veces no, pero yo creo que es un tema de cómo como región podemos salir adelante y compartiendo quizás experiencias, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas por delante por hacer en el Perú. Muchas gracias, Víctor. Y justamente a raíz de lo que mencionas en tu respuesta, más allá de la competencia por atraer la inversión, me interesa la opinión de los tres que están ubicados en distintas geografías y en distintos países en torno a si es que ven algún nicho de colaboración para la región en el mediano plazo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Perú y Chile, que debe reunir alrededor de un 10% de la flota de camiones CAEX que hay en el mundo. Y si pensamos en deshacernos del diésel como combustible y, por ejemplo, el hidrógeno verde, es interesante pensar que podría haber un nicho también de creación de servicios y de tecnología en torno a este proceso de transformación que van a tener estas flotas para nuestros países. Yo sé que como industria nos cuesta colaborar, como países también. Quizás está en nuestro ADN latinoamericano, pero dan ganas de pensar que podríamos, siendo los principales productores de cobre en el mundo, tener estos nichos de colaboración de manera de ser un firme proveedor de metales bajo en emisiones, por ejemplo, aprovechando estos nichos. Me gustaría quizás poder soñar un poco y invitar a Aaron a saber cuál es tu opinión sobre lo que estoy planteando. Look, I don't think we have to dream too much, in all honesty. You know, we're building Quellaveco in Peru now, which is a very important asset for Anglo American. It's a very important asset that will play a big role in Peru. We're obviously well established in Chile. We've got two operating mines, a smelter and a large joint venture. And so in our business alone, when you talk about collaboration and opportunities, particularly around renewables and green hydrogen, we've been having this discussion now for a considerable period of time. Anglo is developing the world's first hydrogen truck. Everyone's, I think, aware of that. It's taking place in South Africa. But for us as an industry to deliver the carbon neutrality that we're all committing to and that we know we absolutely must do, hydrogen's a logical pathway to do that. From a Chile-centric perspective, I think renewable energy is one of the key enablers for a hydrogen market. Building that market is really the challenge of us as an industry. So we've been collaborating with other mining companies
We've spoken basically with all of the major mining companies now around what we see in the future and what we're ultimately driving, what role we see Anglo American playing in that space, as well as how we can ultimately grow the demand side of what has to happen to build the hydrogen market. It's obviously a challenge. We know that. Chile's very active in hydrogen, and I've attended a number of events recently where there is a large push from the country here to do exactly what they did with renewables. When you think about it, the path's been taken before. We went from standard power generation to complete focus on renewables and developed a new industry in a very short period of time. So the challenge of collaboration, I think, is one of the paradigms I spoke about earlier. In the past, BHP, Anglo, Rio, it didn't really matter, Codelco, we'd have partnerships and we'd have joint ventures, yet we wouldn't really collaborate at an industry level around how do we shift the industry and deliver on the sustainable future that we want. I think we've moved significantly in that space. I know for our operation in Peru, we want to be very mindful of how we position that asset, particularly with ownership in Peru, but there's synergies that we have to leverage from Chile. It's a simple reality that we've got a well-established base here, and while it will be a Peruvian asset, ultimately run by Peruvian experts and technical people, there's synergies that we have to leverage from Chile. And I think that's not just Anglo, it's using the other resources across the industry and taking that same approach. So I don't think it's a dream. I think it's a reality. How confident we are as an industry to expose the reality of how collaborative we really are is potentially a challenge. But I do think most people seem to be in the same space, and that question is a great question. It's really about how do we make it more prominent, more consistent, and how do we do something with the opportunities that do present in this space particularly. Gracias por tu respuesta, Aaron. Sin duda que se requerirá un gran esfuerzo de articulación y de colaboración. Me gustaría escuchar la opinión de Alfredo, que está al otro lado, arriba de Chile y Perú, un poco más lejos, pero ¿cómo te suena esta idea de que podemos convertirnos en un nicho de servicios y de tecnología para proveer de metales bajos en emisiones al resto del mundo? Sería ideal, y creo que México había tomado pasos agigantados para estar alineado en este sentido. Bajo la anterior administración, México logró tener unas subastas de energías limpias extremadamente exitosas, en donde prácticamente se batieron todos los récords de precios de energías limpias. Tuvimos energía solar y eólica vendiéndose a $17 por megawatt hora, lo cual es extremadamente barato, incluso ya extremadamente competitivo con otras fuentes de energía. Sin embargo, yo te diría que a pesar de que eso que tú dices es muy loable, desgraciadamente la actual administración del gobierno mexicano trae un foco un poquito más hacia volver hacia la época de combustibles fósiles, y desgraciadamente hemos visto retrocesos importantes en este aspecto. Lo que me gusta ver es que veo a varios de mis clientes aún así buscando las formas de llegar a estos objetivos a pesar del gobierno, ¿no? Entonces, se habían logrado cosas muy buenas con el gobierno. Hoy en día estamos desgraciadamente en un momento en el que el objetivo es loable. Yo coincido con la perspectiva que acaba de ser mencionada. Creo que la industria extractiva en general, y puede ser tanto la minería como el petróleo y gas, no son celosos en cuanto a compartir la información y las tecnologías y un poquito buscar las mejores prácticas. Como bien lo decía anteriormente, ellos mismos están metidos en 27 joint ventures en donde al final todos acaban conociendo lo que hacen todos, y es muy distinto a la industria más bien de los productos de consumo en donde sí las cosas son más competitivas. Yo te diría que desde México muy loable, veo el esfuerzo y veo a las compañías yendo hacia allá, desgraciadamente hoy en día con un fuerte freno desde la perspectiva del gobierno.
Gracias, Alfredo. Y Víctor, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo crees tú o cómo visualizas que podría haber una suerte de futuro en conjunto entre nuestros países mineros para poder de verdad convertirnos en un sector que exporte servicios y tecnología alrededor de esta actividad que es tan clave para nuestras economías? Sí, yo creo que hay una gran oportunidad porque como país y como región compartimos, creo que muchos intereses comunes, ¿no? Hablamos el mismo idioma, compartimos metales que son comunes también, con Chile compartimos el cobre, con México la plata, y en la explotación de esos productos existe mucha tecnología común, ¿no? ¿Cuáles son, crees tú, las barreras entonces? Las barreras, yo creo que es un tema de decisión, es un tema de decisión y de actuar, porque somos muy buenos en los diagnósticos, muy buenos en querer hacer las cosas, pero bien no somos tan buenos en querer desarrollar planes de acción y ponerlos en la práctica. Yo creo que nos falta decisión como país, como región, conversar, ponernos de acuerdo y seguir adelante. Yo creo que en la medida que tengamos puntos comunes, que los conversemos y que se desarrollen, y obviamente existan un análisis económico que efectivamente permita validar que cualquier trabajo conjunto va a generar beneficios para la minería, yo creo que va a funcionar, porque hemos visto que uno de los riesgos que existe actualmente es la productividad y el manejo de los costos. Y yo creo que en la medida que cada uno estemos separados, es obvio que los costos van a seguir creciendo y en una realidad en la cual cada vez los recursos son más escasos y cada vez es más difícil encontrar y acceder a las reservas por las leyes, por el agotamiento de las reservas, etcétera. Yo creo que la tendencia es cómo disminuimos estos costos trabajando de manera conjunta y armoniosa, no solamente dentro del país, sino también fuera del país con las distintas, en la región, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Quiero agradecer también a Alfredo y a Aaron, a nuestros panelistas de esta tarde, por esta interesante conversación. También agradezco a todos los auditores, una vez más a Ernst & Young y a Paul Mitchell, a Eduardo, por supuesto. Muchas gracias por su participación y esperamos nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta. Muchas gracias y hasta la próxima.